La autoridad de la metrópoli tiene que tener una labor concertadora con el gobierno central. Guste o no, el gobierno central es la autoridad que va a aportar los recursos necesarios para resolver los problemas de Lima. Está en nuestros estudios Mauricio Cuadra. Él es director de la Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias de la UPC. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes. ¿Cuáles son los... Es decir, acá hay un tema que uno se confunde un poco, sobre todo en la campaña electoral en Lima, ¿no? Porque los discursos que escucha, por rato como se politizan mucho, ¿no? O sea, uno da la impresión por momentos que el tratamiento del tema de seguridad estamos hablando o incluso de otros candidatos de cómo enfrentar. Es decir, parecen campañas presidenciales por ratos, ¿no? O sea, te distraes y te parece que estás otra vez en una campaña presidencial. Pero de lo que estamos hablando son de los problemas municipales y regionales. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las atribuciones? Es importante la pregunta porque estamos eligiendo en este momento autoridades, como tú lo mencionas, subnacionales. Son las autoridades, para que lo entienda la gente también, las autoridades más cercanas a la población y que tienen que resolver sus problemas más comunes. Y tú mencionabas varios ejemplos muy concretos. El tratamiento de los residuos sólidos. Todos los que estamos en este momento en el set y seguramente en sus casas, a diario, por ejemplo, desechamos residuos en casa. Y hay una autoridad municipal encargada de que esos residuos no generen un impacto en el medio ambiente, no solamente en el ámbito distrital, sino en el ámbito provincial o en este caso de Lima Metropolitana. Esos problemas que le tocan el día a día a la gente son las competencias precisamente de las autoridades municipales, entre otros naturalmente vinculados también al transporte urbano, vinculados también a la seguridad ciudadana. Pero son problemas que conoce en mayor medida la autoridad local porque es la autoridad distrital o vecinal que de alguna manera está más cerca de la gente. Y esta es una elección, Nicolás, y tú lo decías muy bien, que no es una, por ejemplo en el caso de Lima Metropolitana, no es una plaza que siempre se piensa como la presidencial 2026 en este caso, ¿no? Es la autoridad que nosotros requerimos esté muy atenta de los problemas, por ejemplo, de Lima Metropolitana, para resolverlos y no seguir aplazándolos en su respectiva gestión, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema de los residuos sólidos, ¿no? Yo he caído ya hasta antipático llamando la atención sobre cómo es posible que en Lima hace 7 años no se hace una licitación para... La empresa Innova está recogiendo los residuos sólidos del cercado de Lima cuando el contrato venció hace 7 años, ¿no? En este mes me parece que ya se cumplen exactamente los 7 años. Pero ese es una cara del problema. Lo otro es que si tú eres alcalde de Lima y tienes 42 distritos que cada uno está contratando por su lado el recojo de los residuos sólidos y esto se está haciendo mal porque está haciéndose con desorden y lo que tienes al final son botaderos y no plantas de procesamiento. Correcto. Es decir, hay algo que has estado haciendo mal. Sí, ¿no? y digamos... O sea, lo que lo has hecho mal porque has estado recogiendo en tu ámbito irregularmente, sin un contrato, pero además es como que no has gobernado en relación al tema de los residuos sólidos. Totalmente. A ver, tenemos competencias distritales en ese caso desde el aspecto más sencillo que es el recojo, ¿no? El que los ciudadanos, por ejemplo, tengan una hora pauteada por su propia autoridad local para dejar y disponer los residuos y pasará un camión de la basura y los recogerá, eso implica organización. Y eso es una acción directamente municipal. Pero tú tocabas otro tema, el transporte de los residuos. Tiene que algo no solamente recogerlo, sino transportarlo. 1 o 2. 3, el tema de dónde se disponen finalmente. Y tocas el tema de la infraestructura de residuos. No tenemos en el Perú la suficiente cantidad de infraestructura, de plantas de tratamiento de esos residuos, de lugares de disposición final adecuados. Lo que tenemos en el Perú en su gran mayoría son botaderos o puntos críticos de basura. Y eso lo vamos a encontrar en todo el país. Por suerte, digo por suerte al menos, en Lima tenemos algunos rellenos sanitarios. Lamentablemente, en las grandes regiones del Perú, incluso en las grandes ciudades, todavía no tenemos infraestructura terminada. Entonces, estos lugares, los botaderos, se convierten en focos infecciosos para los ciudadanos y ciudadanas que están alrededor de estos. Y naturalmente requerimos esa infraestructura
digamos, que sean proyectos que se involucren directamente los alcaldes. Ahora, lo que me llama la atención, Mauricio, es que esto no ha estado como un tema claro en la agenda. O sea, es un problema crítico de la ciudad. Es un problema crítico. O sea, debería haber, no sé, no 42 contratos, pues. Debería haber, no sé, 4, 6, 8 ya. Seguramente. O sea, dividir la ciudad como en cuadrantes y que va a unir en algunos casos varios distritos y contrata servicios que son parte de una estrategia metropolitana para manejar los... Eso no existe. No, y en el caso particularmente de Lima Metropolitana, que estamos hablando de coordinar una ciudad con aproximadamente 50 distritos, estamos hablando de un gran líder de la metrópoli que finalmente articule los esfuerzos que se estén haciendo distritalmente. Ese gran líder enfocado en el desarrollo de toda la metrópoli, como en sus casos serán los alcaldes provinciales en todo el resto del país, tienen que estar preocupados por ese tipo de problemas muy sensibles a la población. Y naturalmente otros también, el tema de la seguridad ciudadana, en donde tiene que haber una articulación y una coordinación con el gobierno nacional. Estamos hablando de problemas que naturalmente tienen responsabilidades compartidas. La autoridad provincial o distrital tendrá lo suyo, pero también la autoridad nacional tiene su propio aporte. Y esa labor de articulación tiene que darse en múltiples niveles. Estamos hablando en el problema de las ollas comunes, estamos hablando en el tema de transporte urbano, lo estamos también hablando en temas ambientales, en todos los niveles, pero una labor de coordinación. En los aspectos presupuestales, Nicolás, es interesante, Lima Metropolitana tiene a 1/3 de la población viviendo aquí y requerimos grandes esfuerzos para resolver problemas públicos. Ya decíamos en varios temas, seguridad, ambiente, transporte urbano. La autoridad de la metrópoli tiene que tener una labor concertadora con el gobierno central. Guste o no, el gobierno central es la autoridad que va a aportar los recursos necesarios para resolver los problemas de Lima. Entonces tenemos que tener al menos la intención y la disposición de coordinar y de articular ese esfuerzo, porque al final los que estamos esperando ese desarrollo urbano, ese desarrollo en la ciudad, somos nosotros que estamos mirando cómo se pelean nuestras autoridades y no hay finalmente una resolución de nuestros líos. Claro, ese es el otro tema, ¿no? O sea, en un contexto en el cual el Congreso está enfrentado al Ejecutivo y lo que hemos vivido en los últimos 14 meses, casi 15, es eso. Sí. Es decir, el país ha sido un escenario de una confrontación. Los municipios y los gobiernos regionales deberían, de alguna manera, obligar a que la agenda de los ciudadanos sea puesta sobre la mesa. Por supuesto. Que sigan los encerramos en un cuarto y que sigan peleándose si la vacancia, si la censura, si el avión, si quién se subió, no. Que resuelvan en un cuarto encerrado. Pero que de ahí se ocupen de los problemas de los ciudadanos, que están esperando, ¿no? Y no solamente porque es un aspecto que debe ocurrir, porque naturalmente los problemas están ahí y yo ya lo decía anteriormente, los ciudadanos estamos esperando resolución, sino porque eso les compete. O sea, a veces perdemos el foco de que existe finalmente una ley orgánica de municipalidades y una ley orgánica de gobiernos regionales que detallan cuáles son las competencias de las autoridades. En materia subnacional, vamos a las regiones. Todos conocemos que para el país es un grave problema la minería ilegal o la formalización minera. Las autoridades competentes para atender este grave problema son, en principio, las direcciones o gerencias regionales de energía y minas. Son los gobiernos regionales que por esa proximidad con el territorio conocen quiénes están operando ilegalmente en el terreno y son los que tienen la posibilidad de denunciarlo inmediatamente a las autoridades, los que tienen que supervisar a la pequeña minería y la minería artesanal, que en algunos casos está vinculada a la minería ilegal. Esas son competencias regionales que no se pueden ceder o devolver en el marco del proceso de descentralización al gobierno nacional y que a veces también por la responsabilidad y el diálogo político y la discusión le trasladamos ese problema al gobierno nacional cuando la competencia recae en los gobiernos regionales. Y así podríamos hablar del tema de salud pública. Yo siempre toco el tema de los residuos hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Todos estos residuos que se generan en los hospitales y que se pueden haber generado en el transcurso de la pandemia también. Hay una Dirección Regional de Salud, por ejemplo, competente para realizar ese tipo de labores de auditoría, de supervisión. Y esos son problemas que si no se controlan oportunamente y que no recaen en el gobierno nacional, sino en el gobierno regional, se generan severos problemas. La implementación de la salud, la implementación de la educación
también recae en los gobiernos regionales y es algo que las ciudades y los ciudadanos en general demandamos, ¿no? Claro, ahora, el tema es que lamentablemente lo que hemos tenido, y yo llamaba la atención al comienzo del programa sobre esto, es una enorme ineficiencia y una tremenda corrupción. Es decir, a mí me resulta penoso. A lo largo de la campaña yo he entrevistado candidatos y bueno, y en su región, bueno, nuestros últimos 4 gobernadores están presos, nuestros últimos 3 alcaldes están presos. O sea, es increíble que esa sea no la excepción, Mauricio, Sí. es la regla. O sea, tú tienes que buscar qué gobernador regional no está procesado preso por corrupción. Tú ¿no? hacías un llamado interesante a la ciudadanía en general antes de la entrevista en la antesala y les decías o llamabas en general a la audiencia a la reflexión, ¿no? Es importante, naturalmente, que votemos reflexivamente, analizando cuál candidato o candidata es mejor para mi localidad o para mi región, pero estamos ante un problema más complejo, ¿no? Lamentablemente hay un problema de mala elección, sí, pero también un problema de oferta, ¿no? Las personas y las opciones que finalmente tenemos como ciudadanos son penosas a nivel nacional. Entonces vamos a regiones donde de 5 candidatos, 3 están perseguidos por la justicia o 3 al menos tienen investigaciones en trámite. Entonces ya ahí uno genera o encuentra un espacio completo de desconfianza. Cuando hay muchas personas, cuando muchas de estas personas llegan a puestos de poder y responsabilidad, Claro. lamentablemente entramos a índices de corrupción además, que tú mencionas. por ejemplo, yo me preguntaba en el caso de Freddy Díaz, que me parece patético, yo no sé por qué no le damos la importancia que tiene. O sea, estamos discutiendo de un congresista por el que la gente votó, porque si no, no estuviera ahí. Y que un partido seleccionó para ofrecerlo como candidato y que estamos enfrentados con respecto a una discusión. Hay una señorita que lo acusa de haberla violado y su defensa es: estábamos emborrachándonos en mi oficina en el Congreso y tuvimos sexo consentido en mi oficina en el Congreso. Esa es su defensa. O sea, su defensa es que ha estado haciendo cosas en el Congreso que solo ellas merecerían que lo voten a ese señor por la ventana del Congreso de la República. Y está ahí, y esa es su defensa. No, un ratito, no la violé, yo solo estaba chupando en el Congreso y tuvimos sexo en mis oficinas. O sea... Claro, ahí estamos hablando, bueno, es inaceptable desde cualquier arista la defensa que se ha presentado en este caso, y no solamente en términos de forma, ¿no? Porque finalmente él intentará una defensa legal para salir del problema, sino también ya en un contexto más amplio de mirada política, la respuesta que ha tenido el Parlamento respecto del caso, ¿no? En cualquier otra situación seguramente este parlamentario no seguiría haciéndolo, Claro. porque en un discurso en el que estamos en este momento hablando a nivel país de la equidad de género, de las responsabilidades que tenemos que tener para la lucha contra la violencia hacia la mujer, es muy penoso y, por decirlo menos, digamos, con el adjetivo, que tengamos todavía a este parlamentario defendiendo esta causa. Pero esto es bien importante. No es solamente que votamos mal, sino que la oferta que nos ponen no es precisa. Yo tengo un par de preguntas muy puntuales, Mauricio, antes de terminar esta entrevista. Uno, el otro día Forsyth decía que el alcalde metropolitano de Lima es a la vez el gobernador regional de Lima, pero que sin embargo esto es solamente un título, porque no tiene ni las facultades ni los recursos para administrar lo que se supone que debería ser una región, y la región en términos reales más importante del país, porque tiene la tercera parte de la población. Sí, es Entonces, eso es posible que el nuevo alcalde de Lima, sea quien sea, diga: a ver, un momentito, ahora quiero que me respeten la ley de regionalización, según la cual Lima también es una región. Entonces, denme los recursos, denme las facultades, para poder decidir sobre salud, sobre educación, porque lo que él decía era: yo tengo que cerrar el 70% de los colegios que se están cayendo si le hago caso a INDECI, pero no tengo la facultad de ponerme a reconstruir o a construir los colegios porque no tengo ni los presupuestos ni las facultades para hacerlo. Sí, acá hay, digamos, lo podemos ver desde múltiples aristas, ¿no? Hay un principio, que yo no quiero hacer aburrido con el término, pero hay un principio de reversibilidad de competencias en el marco del proceso de descentralización que empezamos en el Perú hace ya 2 décadas. Cuando tú entregas una competencia finalmente a una autoridad, no revierte al gobierno central. Y también tenemos un principio de eficacia. Estamos esperando que quien resuelve el problema, quien se haga cargo de un problema, sea la autoridad que finalmente pueda resolverlo.
Entonces, en el caso de Lima Metropolitana, estamos hablando de una gran ciudad que seguramente tendría que tener más competencias de las que ahora tiene en varios aspectos, incluyendo el tema de transporte urbano, incluyendo el tema de salud, incluyendo el tema de infraestructura educativa. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque se lo podemos entregar a un buen alcalde como a un malo. Y si eso se lo entregamos de esa manera, es posible que la reversión a la autoridad nacional sea más difícil, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con calma y no solamente se requiere un análisis político que en el momento pues alguien tenga la fuerza para pedir la competencia, sino también que el Parlamento, porque seguramente pasará esto por una norma parlamentaria o por alguna otra norma complementaria, tendría que tener el análisis crítico para saber si eso es lo que realmente requiere Lima. De repente lo único que se requiere, Nicolás, es mejor coordinación, que eso es algo que no tiene que estar en una norma, eso es un asunto puramente de gestión, de querer hacer las cosas, de tener una autoridad proactiva que se siente con cada ministro de Estado y haga un plan de trabajo. Eso es algo que se hace muy poco en el Perú. Comenzando por el tema de la seguridad. Lamentablemente tenemos que terminar por hoy, pero yo te quiero comprometer, Mauricio, para continuar esta conversación más adelante, sobre un tema muy específico sobre el que quisiera conversar contigo, si fuera posible, la próxima semana, que es meritocracia versus dedocracia. Es decir, si el aparato del Estado, si nuestro gran problema como país, porque hay gente que dice que hay que cambiar la Constitución, ya, lo que quiera, discutimos lo que quiera, pero ahora nuestro problema es corrupción e ineficiencia. Y eso es gestión. Y eso tiene que ver con gestión. Así es. Y eso tiene que ver con que los principales cargos se eligen a dedo y no por mérito. Entonces, ahí hay que hacer una transformación, ahí hay que hacer un cambio, pero no tenemos tiempo de hablar ahora, pero te comprometo para hacerlo, porque además yo creo que amerita tratarlo en extenso, ¿no? No, y es un tema interesantísimo que revierte en calidad de vida de la gente, ¿no? Con mejores cuadros al mando de los temas públicos, eso necesariamente es mejor calidad de vida para los peruanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Mauricio Cuadra de la Universidad de la UPC.